Buenas tardes, aquí ya iniciando la última sesión de este interesante congreso que nos ha hablado de la Agenda 2030, de todos los retos que estamos teniendo con el tema del COVID y de cómo podemos dar una mirada y una luz en positivo a la construcción desde el sector privado y desde el alineamiento de todos los sectores de la sociedad. En este último conversatorio vamos a tener la representación de 4 países. Van a estar representados Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia para explicarnos cuáles son los retos que tenemos en temas ambientales y cuáles son las oportunidades que vemos y los desafíos que tenemos en los temas climáticos en nuestra región latinoamericana. Me gustaría comenzar esta conversación con Margarita Ducci, que es la directora ejecutiva de la Red del Pacto Global en Chile. Y Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Quería darte primero la entrada para que me dijeras cuáles son los principales retos ambientales que tiene Chile para cumplir con la Agenda 2030 y cómo se han visto afectados también con el tema del COVID. Bueno, Chile es un país altamente afectado por el cambio climático. De hecho, Chile cuenta con todas las condiciones que definen a un país muy vulnerable al cambio climático, lamentablemente. Esos efectos lo hemos visto especialmente en estos últimos años a través de nuestros incendios que hemos tenido, los deshielos de glaciares, que es un problema bastante grave y que ha llevado también a repensar una política de cuidado de los glaciares y una grave crisis hídrica que tiene impacto en la agricultura, tiene impacto en todo el abastecimiento de las personas. De tal manera que Chile desde hace años ya se ha preocupado bastante por la institucionalidad, que yo creo que es algo fundamental para poder establecer una buena política respecto al medio ambiente. Y tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, tenemos también una agencia de cambio climático y sustentabilidad. Y nosotros desde Pacto Global trabajamos cercanamente con esas instancias. Ahora, el hecho de Chile haber ejercido la presidencia de la COP25 y que está todavía en sus manos porque, como todos sabemos, desgraciadamente este año no se pudo realizar como estaba previsto en Glasgow, sigue la presidencia hasta el 2026, que se transfiere al Reino Unido, a Glasgow justamente. Chile entonces puso mayor aceleración en este proceso de preocuparse del medio ambiente, establecer políticas, y es así como estableció una ley de marco del cambio climático, estableció también una estrategia a largo plazo y estableció un comité asesor para esa estrategia donde como Pacto Global estamos participando. También estableció un consejo para la transición justa, porque Chile tiene un plan de descarbonización muy ambicioso y tiene varias fases este plan, pero tiene que cerrar en primera instancia ya hacia el año 2025, tiene que cerrar 8 centrales de generación a carbón. Ya se cerró la primera y por supuesto esto conlleva una serie de impactos no solo en el empleo, sino que en el medio ambiente y en otros muchos aspectos que significa dejar de lado una central que tiene que reemplazarse también con otro tipo de energía. Por lo tanto, ese es un desafío también muy amplio, muy alto, y ahí también estamos participando en este consejo, que es bastante reducido, estamos hablando de consejos del orden de 30 personas. También vemos que en los estudios que ha realizado Pacto Global, en general en nuestros países, las empresas en lo que más han avanzado es justamente los que tienen que ver con el clima. Creo que allí es donde las empresas están más sensibilizadas. Y nosotros en ese sentido no estamos trabajando solos, tenemos una alianza entre muchas organizaciones que trabajan en pos de la acción climática con las empresas. Justamente esta mañana estuvimos con la ministra de Medio Ambiente de Chile, con todas esas organizaciones y con algunas personas del nivel internacional. Estuvimos con nuestro champion de la COP25 también, para establecer acciones comunes, de tal manera que creo que también la fuerza de unirse muchas organizaciones y nosotros como redes de Pacto Global en torno a este tema le puede dar mucha sensibilización a todo el sector empresarial, donde esperamos que asuman una posición de liderazgo en la acción por el cambio climático.
Muy bien, la verdad es que los retos son bien importantes y Olga Sauma, directora ejecutiva de AED, la red del Pacto Global en Costa Rica. Me gustaría saber cómo está el tema en Costa Rica, siendo que Costa Rica también tuvo copresidencia también y está muy vinculada a la COP25. Bueno, muchas gracias, Teresa, y buenas tardes a todas y todos. Costa Rica es un país que ha tenido una amplia trayectoria en temas ambientales. Yo pensaría, es un país reconocido globalmente por temas de conservación, de biodiversidad. Tenemos camino recorrido en varias áreas, pero nos quedan desafíos importantes que yo pensaría tienen mucho que ver en otra latitud, pero similar a lo que conversaba Margarita ahora, ¿verdad? El tema de adaptación y cambio climático sigue siendo un tema muy, muy relevante. Centroamérica va a ser la región del mundo más afectada en temas de cambio climático, ¿verdad? Entonces, una de las regiones más afectadas y eso implica tener una perspectiva y una óptica distinta de cómo empezamos a trabajar estos temas. Tenemos desafíos importantes en descarbonización. Hemos recorrido un camino interesante en la parte de generación eléctrica. Costa Rica ya genera el 100% de la electricidad de manera renovable. Entonces tenemos una matriz eléctrica muy limpia, pero tenemos un desafío importantísimo en el tema de descarbonización del resto de la economía, sobre todo en temas de transporte, donde en la mayoría de nuestros países también la parte de transporte, dadas las condiciones de los países donde vivimos nosotros, ¿verdad? Dado que el tránsito es muy alto, que no hay soluciones y opciones de infraestructura adecuadas, eso genera problemáticas en temas de transporte y problemáticas que generan muy altas emisiones también. Entonces, el tema de transporte es todo un desafío para nosotros importante. La parte de biodiversidad también. Costa Rica también ha sido un país que ha tenido desde los años 80 una visión muy importante de recuperación boscosa del bosque, porque teníamos una degradación importante del bosque en ese momento y hemos logrado recuperar importantemente la cobertura boscosa en el país. Sin embargo, el tema de pérdida de biodiversidad sigue siendo un tema relevante en todos nuestros países, tanto por el tema de cambio climático y lo que eso está generando en las especies, como la parte de deforestación y la ampliación, digamos, de la mancha urbana, que también genera de cierta forma afectación al tema de biodiversidad. Entonces, importantísimo también ponerle un foco específico y en el ámbito nuestro también es cómo empezar a ver el transporte y la movilidad desde el ámbito de las empresas, ¿verdad? Porque con las empresas con quien nosotros trabajamos, lo mismo biodiversidad y negocios, adaptación y descarbonización de los diferentes sectores de actividad económica. Y en el caso nuestro, yo metería un elemento adicional que tiene que ver también con la propuesta de valor de Costa Rica de turismo sostenible. El turismo es el generador de ingresos más importante de nuestro país en este momento y ha sido, todos estos sectores, ¿verdad?, han sido ampliamente afectados por la pandemia y por los impactos del COVID y lo que ha generado. Tuvimos meses y meses de estar completamente frenado el turismo en el país y eso genera un efecto cascada que llega hasta los emprendimientos en los lugares rurales más alejados, en donde se ha generado un impacto y en donde la recuperación va a ser bien compleja. Y parte del tema de tener nosotros el turismo sostenible y turismo rural comunitario era buscar generar fuentes de ingreso para poblaciones en zonas rurales que permitieran que no se afectaran más los ecosistemas, que no se afectara más la deforestación, ¿verdad? Buscar medios alternativos de generación de ingresos que permitieran contener
los temas de degradación. Entonces, creo que en todo esto es importante pensar cómo nos movemos hacia adelante, cómo pensamos en esos temas que son críticos en el país, pero cómo hacemos eso pensando sobre todo en la gente y en cómo generamos soluciones que permitan que las empresas, organizaciones de la sociedad civil, incluso las personas en las mismas comunidades aprendan a generar soluciones ante estos desafíos que nos presenta la agenda. Sí, COVID ha venido a poner, ¿no?, una piedra en el camino, ¿no?, a este proceso de, pues, un poco del empresariado comprometido, ¿no?, que está intentando generar ese turismo sostenible. Exacto. Bueno, muchas gracias, Olga. Desde la perspectiva de Brasil, Carlos, me gustaría saber cuáles son esos retos. Sabemos que hay un tema candente y muy fuerte que es el de la Amazonía, por supuesto, pero hay tantos otros retos que son compartidos, ¿no?, con toda la región. Sí, Tere, gracias. Muchas buenas tardes a todos y a todas. Muchos retos, por supuesto, muchos retos. Y me gustaría mencionar tres principalmente. Tres son deforestación, falta de saneamento básico y también residuos sólidos. Entonces, esos tres retos nos muestran cómo la Agenda 2030 está interconectada y los temas tienen una interdependencia. Entonces, por ejemplo, deforestación, aquí como mencionaste, a Amazonía, por ejemplo, tuvimos solamente este año 34% de acréscimo en la deforestación, en las quemadas. Y claro, eso tiene un efecto directo con las mudanças, el cambio climático, e também, claro, que o câmbio climático afeta diretamente. Então, as temporadas são mais secas e, por consequência, temos, então mais queimadas e mais deforestação. E, claro, também, algumas empresas, poucas, me gostaria de mencionar que a maioria das empresas em Brasil, de agricultura, por exemplo, são muito sustentáveis. Muitos fora de Brasil pensam a vezes que não, pero são. Que passa que tem poucas empresas que, claro, infelizmente, têm efeito muito malo em la Amazônia, e não só em la Amazônia, pero em outros biomas também. E falta de saneamento básico é um problema muito grande em Brasil. Então, por exemplo, aqui em Brasil temos solamente 50% de nossa população com acesso a saneamento básico. Isso significa 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. E claro que sabemos que esse saneamento básico está diretamente interconectado com mortalidade infantil, mortalidade de los niños, absenteísmo em el trabalho, nas escolas e todo. Então, há uma interdependência de desenvolvimento social muito grande. E também resíduos sólidos, por exemplo, 2020 estamos a ponto de cumprir 10 anos da política de resíduos sólidos, que foi grande avanço, pero não cumprimos as metas. Então, por exemplo, uma delas era dos objetivos era de cumprir, de não termos mais, como se diz, botaderos. Então, esse ano, 10 anos depois, não deveria haver nenhum, pero hoje temos como que 60% de todas as cidades em Brasil aún têm botadeiros. Então, claro, também muito malo para as questão de recursos hídricos, também para a população
em geral, e, claro, também para o câmbio climático, porque sabemos que botadeiros generam muito metano, por exemplo, gás metano. Então, creio que são esses os retos, e claro que outra coisa a se dizer é que estamos no meio de uma pandemia, e essa pandemia, claro que tem um fundo, primeiro, ambiental, e depois, então, sanitário, então, econômico e também humanitário. E claro que, por exemplo, as causas são zoonoses e sabemos que sem saneamento, sem uma gestão boa de resíduos sólidos e com deflorestamento, estamos promovendo muitíssimo que tenhamos outras zoonoses no futuro. Claro, es que vemos que queda muy clara esa interdependencia que tú mencionas, pues entre todos los temas ambientales y con los temas de desarrollo, ¿no? Al final, toda la agenda está interrelacionada y actuar sobre un tema es impactar sobre los demás, ¿no? Y quizás si nos puede, Paola, dar su visión desde la CAEM, ¿no? Como subdirectora ejecutiva de la CAEM, de cuáles son los principales retos ambientales para Colombia. Claro, muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos. Bueno, Colombia se ha caracterizado por liderar desde el punto de vista de gobierno muchas de las iniciativas de política pública. Tenemos una estrategia de desarrollo baja en carbono ya varios años atrás que ha venido implementándose. El reto está en bajar precisamente eso al sector privado, ¿no? Y es un poco lo que venimos desarrollando desde las iniciativas público-privadas que venimos desarrollando en el país. Tenemos retos climáticos, como lo han mencionado en los demás países, muy enfocados hacia el tema de descarbonización. Tenemos en Colombia una matriz energética principalmente limpia, ¿cierto? Podríamos decirlo, porque nuestra generación es más del 70% proviene de energía hidroeléctrica. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de transporte, aún tenemos bastante transporte basado en combustibles fósiles, ¿no? Y estamos precisamente en esa discusión de poder ir hacia temas de electromovilidad, de poder fomentar el tema de la descarbonización en el sector privado, poder movilizar realmente cambios transformacionales en el sector industrial, pero esto no lo logramos conseguir solos, ni una política hecha digamos, de una manera muy juiciosa, muy bien documentada, pero si no se baja el sector privado en las estrategias adecuadas, va a ser muy difícil que efectivamente logremos todos estos propósitos. Tenemos también retos enfocados, por ejemplo, a todo el tema de economía circular, todo el tema de circularidad, de poder optimizar evidentemente los sitios de depósito de residuos que tenemos, que también nos estamos quedando, digamos, cortos en esta posibilidad. Y precisamente, de hecho, en estos últimos 2 años hemos tenido varios episodios en las ciudades principales en temas de calidad de aire, por ejemplo, crisis de calidad de aire, en donde hemos superado los niveles máximos permisibles y hemos encontrado dificultades en este tipo. Ahí también hay muchos retos por hacer, y por eso también desde Colombia se viene trabajando en todo un tema de cómo promovemos ciudades sostenibles, cómo podemos crear estrategias de gestión ambiental urbana que nos permitan poder desarrollarnos dentro de un entorno de una forma sostenible. Digamos que aquí, en toda esta discusión, en toda esta cantidad de retos, lo que hemos hecho es trabajar muy de la mano gobierno, sector privado, ¿cierto? Con academia y con los demás actores. Esto es algo que no conseguimos solos. Lo que estamos hablando un poco y pensando también en todo lo que la pandemia nos ha dejado de aprendizaje, porque además de las dificultades que se han presentado, de todas digamos, la experiencia que hemos vivido de recesión durante estos meses, también hemos aprendido a ver en esta situación una oportunidad de mostrarles a las empresas una nueva forma de ver el valor realmente que tiene la empresa en la sociedad, que ya no podemos
continuar pensando en que el generar valor debe ser un valor pensado únicamente desde lo económico. Realmente el tema de crear valor desde lo que también me genera valor en mi entorno, como el poder tener a mis trabajadores en unas condiciones adecuadas, el poder desarrollar y darle valor a los que trabajan conmigo y a mis partes interesadas en lo que yo hago, y el poder tener empresas con propósito, es un tema que ahora, después de pandemia, está tomando mucha fuerza en el país. De hecho, hay toda una estrategia de vinculación de empresas y de llevar a las empresas hacia todo este movimiento de empresas de interés colectivo, sociedades de interés colectivo y de empresas con propósito, que creo que son oportunidades para precisamente contrarrestar esos retos a los que nos enfrentamos con todos estos nuevos aprendizajes que nos ha dejado el poder encontrarle realmente valor a lo que es importante y a lo que necesitamos, en lo que necesitamos trabajar de una manera articulada. Sí, quizás ese trabajo articulado, ¿no? Ese ODS 17, esa búsqueda de la alianza público-privada, de las alianzas en general para el desarrollo, es un poco la médula espinal, ¿no? de esas oportunidades que pueden ir surgiendo hacia adelante, ¿no? Tenemos por delante la década de acción. Empezamos, Margarita, estos últimos 10 años para el cumplimiento de la Agenda 2030, pues con un terrible golpe, ¿no? Como es el COVID, que nos ha llevado, según datos de la CEPAL, 10 años para atrás, ¿no? En la agenda, pero creo que también tenemos que encontrar oportunidades, y me encantaría que nos compartieras un poco cómo ves tú el trabajo con el sector privado desde la perspectiva, pues, de la red del Pacto Global en Chile, y cuáles son esas oportunidades que se van vislumbrando y en qué forma se están trabajando ya. El sonido, Margarita. Me gustaría mencionar también que nosotros el año pasado tuvimos un estallido social, como ustedes saben, con grandes demandas sociales, y entre las demandas sociales también estaba la del medio ambiente, la de incorporar fuertemente el acceso a un medio ambiente sano a todas las personas. Y eso también culminó este año, como ustedes saben, tuvimos recién un plebiscito y se votó a hacer una nueva constitución. Y aparece entonces el tema de hasta qué punto vamos a tener una reactivación y vamos a fundar esta constitución también con principios que aborden el tema medioambiental y que garanticen un medio ambiente sano. Así que hay un desafío enorme ahí, y en ese sentido también nuestras empresas quieren participar, quieren dialogar, como para llegar también a que esta construcción de una nueva constitución también vaya con un apoyo sólido y una incorporación de lo que también las empresas tienen que decir, y toda la sociedad, por supuesto. Ahora, estamos embarcados en muchos desafíos, tal como mencionaba Paola, tal como mencionaba Carlos y Olga. Nosotros en Chile, por ejemplo, hemos crecido mucho en energías limpias. Sin embargo, en estos tiempos de COVID, muchas plantas nuevas de energías renovables debieron ser detenidas en su construcción, por un tema de que no se podía, ¿verdad?, operar y construir. Ahora tienen que seguir todos esos proyectos de energías limpias para seguir acrecentando la cantidad de energía limpia en nuestra matriz energética. Hemos venido también trabajando en la electromovilidad, ya tenemos gran parte del transporte público, por lo menos en las principales ciudades, es con electromovilidad, pero todavía nos falta mucho en ese sentido. Aparecen otras fuentes de energía importantes como el hidrógeno verde, por ejemplo, donde Chile quiere realmente fortalecerse mucho y está trabajando fuertemente con una comisión para el hidrógeno verde, está trabajando ahí varias empresas nuestras en ese tema. Hay también mucha importación de conocimiento extranjero, especialmente de Alemania en ese sentido. Se está trabajando también en aumentar las plantas desalinizadoras. Nosotros tenemos muchas empresas mineras en nuestra red, y todas ellas hoy día ya no se puede concebir casi la minería con solo agua dulce, sino que hay que buscar fórmulas, y sobre todo nosotros teniendo una extensa costa y estando las mineras en el norte, muchas cerca de la misma costa, se pueden construir plantas desalinizadoras. De hecho, tenemos ya 25 plantas y están en construcción otras 25 aproximadamente, muchas de ellas también en empresas nuestras que están trabajando bajo esa modalidad. Y por supuesto, empresas nuestras son todas las que están también en el proceso de descarbonización, a las cuales debemos acompañar también en sus diálogos con las comunidades,
para producir nuevas fuentes de empleo, para apoyar esas comunidades y esos lugares que van a quedar sin esas plantas. También en el tema de economía circular, todo lo que ha significado la pandemia, por ejemplo, de tener plantas de reciclaje, el trabajo mismo de los recicladores por problemas de contagio, ha sido también bastante amplio, sobre todo en las grandes ciudades, y ahí también se nos viene un gran desafío de seguir trabajando eso, como también los acuerdos de producción limpia, que son acuerdos que las mismas empresas se comprometen a realizar, y tenemos como 16 acuerdos de producción limpia entre nuestras empresas socias, en que ellos se comprometen a reducir emisiones y a realizar una serie de acciones en medidas con indicadores y en plazos determinados. Así que diría que el desafío es enorme, que las empresas están bastante sensibilizadas. Tenemos un grupo de trabajo en nuestra red de lo de S13, como también tenemos uno del 12 y del 6 que están relacionados con estos temas, que los lideran distintas empresas y en los cuales estamos haciendo también estudios. Especialmente estamos haciendo un estudio que recaba toda la información de los planes de mitigación que tienen nuestras empresas adheridas. Así que diría que la sensibilización está. Ahora, en los programas de pacto respecto a, por ejemplo, la ambición empresarial del 1.5, que es para grandes empresas, porque las empresas deben someter sus metas a Science-Based Targets, y eso no es simple de hacer, ni menos abordable por empresas medianas o pequeñas. Queremos también reforzar y entusiasmar a las empresas medianas y pequeñas que también se sumen, ¿no? ¿Y crees que es posible? Bueno, hoy día tuvimos un seminario del SME Hub, ¿no? Del Hub para las empresas pequeñas, para que ellas se vayan motivando también a reducir sus emisiones y ir contribuyendo con un granito de arena. Yo creo que sí. En la medida que una empresa siente que puede hacer un aporte, aunque sea pequeño, sí se sienten motivadas. Lo que pasa es que si se les pone como una meta demasiado ambiciosa, como es, por ejemplo, la iniciativa del 1.5, que son difíciles de abordar para empresas pequeñas, inmediatamente se resiste un poquito ese ánimo, pero si se les enseña, se les alecciona, se les capacita sobre, por ejemplo, esta plataforma, el SME Hub, yo creo que sí es un buen paso. Sí, nosotros estamos muy ilusionados del trabajo con las empresas, creemos que hay mucho interés, mucha sensibilización, que hay una convicción por aportar a la acción contra el clima, y creemos que definitivamente este empuje que ha hecho Chile en cuanto a todas las políticas que tomó, sobre todo pensando ya en la COP25, creo que fue un impulso grande. Así que esa conciencia, por lo menos en el país, yo siento que está. Sí, me parece súper importante también en la parte de lo que dices, ¿no? Pues que en el diálogo de la nueva Constitución también ya se introduzca todo el tema ambiental, me parece muy, muy trascendental, y que ojalá sean parte de esa conversación el sector privado, ¿no? Y pueda aportar su visión, igual que se hizo, ¿no? Pues en los diálogos que llevaron a la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Margarita, la verdad que interesantísimo, y se nota pues un compromiso fuerte, ¿no? de Chile y del empresariado chileno en esta situación de cambio climático que acecha a América Latina y en la que tenemos que actuar, ¿no? Esto ya no es una cuestión de hablar, sino de actuar. Creo que desde la perspectiva de Costa Rica, pues Olga, nos has dado la visión pues, de retos, ¿no? de la descarbonización, del transporte, biodiversidad, turismo sostenible, y un poco cuáles son las oportunidades que tú ves y en qué temas se está trabajando a profundidad desde el sector empresarial comprometido, ¿no? Representado dentro de AED y de la red del Pacto Global de Costa Rica. Claro, me parece espectacular la oportunidad que tiene Chile de incorporar esto al rango constitucional, de crear una constitución con la capacidad que tenemos ahora de entender estos temas, que cuando se hicieron las constituciones en todos nuestros países no existía, ¿verdad? Entonces, mucha suerte con eso, y tal vez eso nos motive a adaptar un poco las constituciones en otros países. Pero a nivel de oportunidades, yo pensaría que una de las oportunidades más grandes es pensar
Todo esto en función de las alianzas. La capacidad de escala de todas estas iniciativas va a pasar por poder entender que los desafíos son tan grandes que los tenemos que trabajar de manera articulada entre diferentes sectores, como bien mencionaba ahora Paola también, en alianzas que nos permitan esa escala y esa capacidad de llegar mucho más allá. En cuanto a pequeñas y medianas empresas también, como mencionaba Margarita, yo creo que sí es posible, porque si lo vemos en términos de tamaño de las empresas de Costa Rica comparadas con empresas de Colombia, de Chile o de Brasil, todas son pequeñas y medianas empresas aquí, ¿verdad? En comparación con países más grandes como ustedes, con las capacidades de las empresas que tienen. Y yo creo que es una cuestión muy ligada a temas de motivación, pero otro elemento importante es tener las condiciones habilitadoras. Y si de algo estamos convencidos nosotros ahora es que tiene que haber un movilizador, un catalizador desde el tema de finanzas climáticas. Si el sistema financiero en nuestros países empieza a entender cómo crear productos y servicios, cómo atender a su clientela, a los sectores de actividad económica específicos, buscando estos cambios que requerimos de adaptación, de descarbonización de los diferentes sectores de actividad económica, yo creo que hay una oportunidad gigantesca en función de movilización del compromiso empresarial hacia los temas climáticos y hacia todos los temas en términos generales de la agenda de los ODS. Nosotros el año pasado con Chile tuvimos la PRECOP en Costa Rica antes de la que estaba prevista, y eso también generó una oportunidad importante de colocar y visibilizar los temas. Y a nosotros el Ministerio de Ambiente y la Dirección General de Cambio Climático nos solicitaron también hacer un llamado al sector empresarial, que ya es un sector empresarial también, como dice Carlos, unos pocos no lo están haciendo, pero la mayoría de las empresas, incluso aquí tenemos grupos de empresas importantes, un grupo de empresas importantes que ya son carbono neutro, y algunas empresas que están migrando a ser carbono positivo, en temas de residuos y gestión de residuos también, bien interesante, pero nos pidieron de la SC en el marco de la PRECOP que hiciéramos un llamado a las empresas en función de levantar la ambición climática. Y fue bien interesante porque nos decían, bueno, ahora que tenemos aquí la PRECOP, ojalá podamos conseguir unas 30 empresas, 40 empresas que se sumen a ese compromiso por levantar la ambición climática, y al final tuvimos una firma del compromiso de alrededor de más de 120 empresas que están dispuestas a seguir por esta ruta, muchas de ellas que ya son carbono neutro. Entonces, bien interesante porque hay capacidad de movilizar al sector empresarial, y a partir de eso también se nos abrió la oportunidad para trabajar con la GIZ y con la cooperación europea en el tema, en un proyecto de NDC Action, que es un poco trabajar también en los procesos de NAMAS y procesos de descarbonización de diferentes sectores de actividad económica, también alineados a los planes nacionales de descarbonización y a la agenda de los ODS. Entonces, creo que en términos generales es eso, es entender el poder de estas alianzas, es entender la capacidad de levantar la ambición climática, incluso desde el sector empresarial, y tener muy claro también el tema de cómo vamos a financiar todos los cambios que se requieren en esta década de la acción. Entonces, creo que el sector financiero es trascendental para que logre generar los mecanismos financieros para financiar los cambios de la agenda global. ¿Y crees que ese paso, digamos, de la movilización, que ya la hemos conseguido, ¿no? Pues ya nos hablas de esas 100 y pico empresas que ya se levantan la ambición climática. Sé también que hay un grupo importante de bancos, ¿no? que se han adherido
a este tema de las finanzas climáticas y ya se está consiguiendo, se empieza a ver cómo está pasándose de la movilización a la acción, porque siempre tenemos ese riesgo de si firmamos, ¿no?, y nos comprometemos y luego se queda todo en el aire. ¿Hemos conseguido empezar a pasar a la acción? Sí, las empresas estas que son carbono neutro es porque ya tienen toda una trayectoria marcada, ¿verdad? Pero no solo en eso, sino en el tema también de biodiversidad y negocios y otros. Para darles un ejemplo, digamos, esta semana se hizo el lanzamiento global de una plataforma de Uber que se llama Uber Planet y que fue un proyecto que iniciamos nosotros aquí en conjunto con Uber, que se llamaba Uber Eco, que era de compensación de viajes para los clientes corporativos y para las personas individuales, ¿verdad? Entonces, ya el solo hecho de que en la aplicación de Uber le salga a uno una posibilidad para compensar su huella ecológica en todos los viajes que está haciendo, crea conciencia en las personas, crea conciencia en los operarios de Uber y eso es lo que queremos. El reto y el desafío también es, decimos 120 empresas, pero de un parque empresarial aquí de más de 98,000. Entonces, ¿cómo llevamos esto a que sea la conciencia general, verdad? ¿Cómo llevamos esto a que aprendamos a tomar decisiones empresariales considerando los impactos ambientales y los impactos sociales también? ¿Y cómo tomamos decisiones incluso a nivel individual? Nosotros como consumidores también, ¿cómo empezamos a hacer un consumo más sostenible y un consumo más responsable? Porque en definitiva, si uno empieza como consumidor y como cliente a exigir una serie de parámetros, el cambio se va a dar mucho más rápido. Pero claramente, por eso, reforzar el tema de que las alianzas es la forma de poder llegar a escalar el impacto deseado. Bueno, y me encanta y recojo también pues del ejemplo que nos has dado pues un poco también el tema de innovación, ¿no? De ver cómo recogemos alianzas, co-creamos e innovamos para transformar. Carlo, también me consta que para ti es muy importante el tema de movilizar, pero también de llevar a la acción, ¿no? de conducir a la acción a las empresas y desde la red de Brasil, ¿no? Pues también es una red muy activa en temas climáticos. ¿En qué están trabajando y cuáles son las oportunidades que ves en estos 10 años? ¿Qué vamos a poder hacer en los temas que nos has planteado desde el sector empresarial, de deforestación, de saneamiento y de gestión de residuos? ¿Y en qué estamos trabajando y a qué estamos mirando? Sí, Tere, tenemos muchos retos en cambio climático, pero como dice, el principal reto es deforestación. Deforestación tenemos Quero decir que participamos de una serie de iniciativas, pero lideramos una iniciativa que es con 72 CEOs y estamos hablando entonces con el gobierno, y no solamente con el ejecutivo, pero también con el parlamento y también con la justicia. Y temos logrado uns éxitos, entonces, por ejemplo, de estabelecer ações coletivas com eles e também com, por exemplo, os estados, governo subnacional, temos também logrado que eles estabeleçam metas, targets para a deforestação. Então, estamos muito contentos com isso e também temos, claro, que muitas iniciativas para, por exemplo, as empresas. Então, como Margarita disse, por exemplo, com 1.5. Então, 1.5 temos muitas empresas aqui em Brasil, Science-Based Targets também, mas general, e fora isso, também muitos outros projetos em clima, como, por exemplo, para falar sobre transporte sustentável e, enfim, e muitas outras frentes de trabalho.
Y para las otras frentes, como por ejemplo saneamiento, tuvimos una participación muy efectiva para el desarrollo de la nueva ley de saneamiento básico en Brasil. Entonces, creo que las empresas aquí están muy, muy involucradas y están estableciendo metas en todos los temas, no solamente en cambio climático, pero también en residuos sólidos. Hoy, por ejemplo, Braskem, que es una empresa muy grande aquí en Brasil, en América Latina, en todo el mundo, hoy eles publicaram uma série de metas de sustentabilidade. Então, por exemplo, eles são uma petroquímica, como sabemos, e eles lançaram, então, uma meta para carbono neutro em 2050, o que para uma petroquímica não é tão... Entonces, pero lo que acredito y creo, y tú sabes, es en la fuerza de las acciones colectivas. Las iniciativas colectivas, para mí, son lo que más importa, porque, por ejemplo, muchas veces las empresas no saben cómo establecer las metas, después no saben cómo alcanzar las metas. Entonces, creo que en esas acciones colectivas, nós tenemos mucha fuerza y podemos movimentar el mercado. Bueno, creo que has hablado de varias iniciativas que en realidad podríamos hablar una sola sesión de cada una de ellas, y igual que nos ha pasado, ¿no? con Chile y con Costa Rica. Sí. Y ahora me gustaría, Paola, darte la oportunidad de que pues nos digas eso, cómo ves esa mirada hacia adelante, específicamente en temas ambientales. También nos has hablado, por supuesto, ¿no? Pues de los retos de descarbonización, del transporte, de la agroindustria, ¿no? O sea, son temas muy fuertes y en los que la empresa privada tiene un rol muy relevante, y desde la Cámara, ¿cómo se visualiza esas oportunidades que se van a ir generando para el sector privado? Gracias, Teresa. Claro que sí. Mira, nosotros, y para que comprendamos un poquito lo que venimos haciendo, nosotros somos una organización no gubernamental, parte de una Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la cámara más grande del país, y por tanto representamos los intereses de los empresarios. Y uno de los retos más importantes en los que nos hemos encontrado es precisamente poder bajar un poco lo que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Poder bajar y traducirle al empresario, en lenguaje de empresario, todo este tipo de políticas e iniciativas y estrategias que nos hemos planteado, los que buscamos realmente motivar una acción climática desde el punto de vista, digamos, de política pública, ¿cierto? Entonces, al sector empresarial, evidentemente hay que llegarle con lo que le toca al sector empresarial, ¿cierto? Y un poco lo que hemos venido haciendo desde la Cámara de Comercio y desde el sector privado es precisamente eso, mostrarle a los empresarios las ventajas, los beneficios, lo que ellos pueden lograr precisamente incorporándose a una estrategia como esta. Nosotros desde la Cámara venimos desarrollando diferentes programas desde hace ya varios años que involucran al sector privado en cuanto a poder bajarle a ellos estrategias como mida su huella hídrica o mida, por ejemplo, su huella de carbono, o incluso implemente medidas de eficiencia energética. Pero se las explicamos y se las abordamos desde el punto de vista de lo que le interesa al empresario también conocer, y es cómo puedo yo mejorar, optimizar mis procesos productivos, ser mucho más rentable y competitivo, ¿cierto? Y adicionalmente generar valor. Y un poco lo que mencionaba hace un momento, no solamente valor económico, sino genero valor a mi entorno y genero valor a mis partes interesadas.
fuimos o somos operadores de la primera NAMA Industria del país, en la cual implementamos una de las medidas de mitigación priorizadas para el sector industrial, que es la eficiencia energética en los procesos productivos, y ese proyecto piloto nos dejó unos aprendizajes muy bonitos, y es, realmente tú no necesitas ponerle los recursos al sector empresarial para movilizar, digamos, su interés y para movilizar la acción. Realmente tú lo que necesitas es llevarle a ellos las estrategias y el conocimiento de una manera adecuada en el lenguaje apropiado, ¿cierto? Ponerle sobre la mesa las opciones que tiene. Entonces, lo que hizo este proyecto fue cerrar esas brechas de mercado de la eficiencia energética, porque todos decíamos, pero si ser eficientes es tan bueno, ¿por qué no se implementa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces fue un poco traducir esas brechas y qué es eso que está rompiendo la dinámica del cambio transformacional, y tratar de nosotros como entidades de una manera articulada, como lo mencionaba hace un momento Olga, ¿cierto? Porque no es algo que lo podemos hacer solo desde el privado, sino venga, señores del gobierno, sentémonos a ver qué es lo que está sucediendo, por qué la política no llega a las empresas, o vengan, señores del sector financiero, ¿por qué no estamos poniendo créditos? ¿Qué pasa con esta implementación tecnológica que no llega realmente al empresario? Es poder sentar a entender cuál es la problemática que rompe allí con esta dinámica del mercado y crear las condiciones de entorno para que efectivamente esto genere un cambio transformacional y sostenible en el tiempo. Entonces, eso es un poco lo que hemos venido haciendo desde los programas que venimos desarrollando en Cámara de Comercio y las demás iniciativas como la iniciativa Pacto, de la cual hacemos parte. Y por supuesto, todo esto pensado en generar, digamos, un trabajo articulado entre los diferentes actores. Bueno, ya increíblemente hemos llegado al final de la sesión. En verdad me quedo con varios mensajes importantes. Bueno, una que claramente tenemos varios temas en común en términos de cambio climático, ¿no? Hablamos de descarbonización, de transporte, de agroindustria, de forestación, saneamiento, gestión de residuos. O sea, son temas que en todos nuestros países resuenan. Y en lo que nos han contado, pues vemos que hay un común denominador, que es el buscar el compromiso sólido y específico del sector privado, y cómo pues también las redes del Pacto Global y las distintas iniciativas con enfoque de sostenibilidad van jalando y apoyando al sector privado a avanzar, ¿no? Y a que realmente se convierta del compromiso a la acción. Hemos visto también cómo es necesario pues, trabajar en alianza, es indispensable, ya los ODS nos lo dijeron, pero esa alianza sirviendo para modificar y para influir en la política pública, e incluso, como hemos visto con Margarita, hasta no solo en las leyes, sino también en una constitución. Entonces, creo que eso habla de la fuerza, de la importancia y del rol del sector privado en este avance de la agenda y en estos objetivos de desarrollo sostenible, que son nuestro lenguaje común y que tenemos que hacer y conseguir que sea el lenguaje común de todos. Así que Margarita, Carlo, Paola y Olga, les doy las gracias, y con esto cerramos la última sesión del 10º Congreso colombiano de la Red del Pacto Global. Gracias.